Blindados chilenos versus blindados argentinos. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los mejores blindados de las Fuerzas Armadas de Argentina versus los mejores blindados de las Fuerzas Armadas de Chile, dos países fronterizos que desde 1978 y 1982 se guardan un cariño muy especial. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. Blindados argentinos. 8. Blindados de transporte M113A2. Argentina posee actualmente unos 400 blindados de transporte M113 que fueron adquiridos en varias partidas desde los años 1967. Estos blindados se dividen en diferentes modelos, pero la mayoría han sido actualizados a la versión A2, que están equipados con un cañón Oerlikon Guy PO01 de 20 mm, y algunos incluso han comenzado a pasarse a la versión A3, que cuenta con una potencia superior. Ambas modernizaciones se están llevando a cabo con tecnología y mano de obra argentina. Además, el país cuenta con una treintena de M106A2, que son blindados M113 convertidos en sistemas de mortero autopropulsado de 120 mm. El M113 tiene un peso de combate de 12,3 toneladas, largo de 4,86 metros, ancho de 2,69 metros y alto de 2,5 metros. Su blindaje es de entre 12 a 38 milímetros de espesor. Es propulsado por un motor de 275 caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima de 68 km por hora y una autonomía de 500 km. La tripulación del vehículo consta de conductor, comandante y 10 soldados de infantería. El armamento típico del M113 es una ametralladora pesada calibre 12,7 milímetros. 7. Blindado de transporte Panhard VCR. El VCR fue diseñado por Panhard para realizar la función de APC, que es de transportar una escuadra de infantería dentro del campo de batalla moderno, para que pueda operar en conjunto con una división acorazada, convirtiéndose en un magnífico vehículo contra insurgencia, COIN. Este vehículo tiene un blindaje de 8 a 12 milímetros de espesor. Su tripulación es de 3 y transporta adicionalmente a 9 personas. Es propulsado por un motor de 145 HP de potencia, que le permite mover sus 9,7 toneladas de peso a una velocidad máxima de 90 km por hora en tierra y 7 km por hora en el agua, con una autonomía máxima de 700 km. La Infantería de Marina de Argentina adquirió 40 de estos blindados en la década de 1980, de los cuales algunas unidades fueron modificadas a versiones 4x4, en las que las ruedas centrales fueron sustituidas por un hidrojet que le da mayor velocidad en el agua, y otros blindados han sido modificados para cumplir la misión antiaérea equipados con cañones de 20 mm. 6. Blindados anfibios AAV-7A1. El vehículo de asalto anfibio AAV, por sus siglas en inglés, designado oficialmente como AAV-7A1, anteriormente LVTP-7, es un vehículo de desembarco anfibio de tracción por orugas fabricado por BAE Systems. El AAV-7A1 es en la actualidad el principal transporte de tropas anfibias del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y también es utilizado por fuerzas anfibias de otros países, entre ellos la Infantería de Marina de Argentina. Este blindado anfibio jugó un papel fundamental para la Argentina en la guerra por la soberanía de las Malvinas en 1982. En la actualidad, Argentina opera 21 de estos blindados. El AAV-7A1 es tripulado por 3 personas y transporta hasta 21 infantes de marina con equipo completo. El blindado tiene una velocidad máxima en carretera de 64 km por hora y una velocidad navegando en el agua de 13,5 km por hora. Su armamento lo componen una ametralladora pesada de 12,7 mm y un lanzagranadas automático de 40 mm,
montados ambos sistemas de armas en una torreta sobre el vehículo. 5. Blindado de reconocimiento Panhard AML-90. El Panhard AML-90, en francés, auto de ametralladora ligera, es un vehículo blindado rápido, de largo alcance y relativamente barato, con una excelente capacidad de reconocimiento armado, diseñado sobre un chasis 4x4 pequeño y ligeramente blindado. Pesa unas 5,5 toneladas, mucho más ligero que un tanque y por lo tanto es más adecuado para despliegues aéreos rápidos. El AML-90 fue considerado una vez como uno de los vehículos de exploración más fuertemente armados en servicio, equipado con un cañón estriado DEFA T921 de 90 mm que dispara proyectiles antitanque convencionales de alto explosivo y ametralladoras dobles de 7,62 mm montadas coaxialmente en la torre. Un AML-90 es capaz de destruir objetivos a 1500 metros con su cañón principal de 921. El ejército argentino cuenta con 47 blindados de este tipo en servicio. En 1982 fueron desplegados en la Guerra de las Malvinas, con regulares resultados. 4. Vehículo de combate de infantería ERC-90 F1 Lynx. El Panhard ERC-90 es un vehículo acorazado construido en Francia. El Lynx fue diseñado de forma muy convencional, con planchas inclinadas y torre para 3 tripulantes, un blindaje de acero de 10 mm de espesor. Una de sus peculiaridades es que es totalmente anfibio. El casco está sellado y cuenta con 2 propulsores de hélice en la parte trasera del casco. El armamento principal está constituido por un cañón de 90 mm con 30 rondas y mira óptica, además de 2 ametralladoras del calibre 7,62 mm. Es propulsado por un motor de 155 HP que le permite mover sus 8,3 toneladas de peso a una velocidad máxima de 90 km por hora, con un alcance operacional de 730 km. La Infantería de Marina de Argentina adquirió alrededor de 36 de estos vehículos en 1979. Se desconoce cuántos están operativos en la actualidad. 3. Vehículo de combate de infantería TAM VCTP. El TAM VCTP, vehículo de combate de transporte de personal, es un vehículo de combate de infantería a oruga fabricado por la Sociedad Estatal Argentina, Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, para dotar al ejército argentino de un medio de transporte blindado de tropas efectivo. Tiene como arma principal un cañón automático Oerlikon KAD-18 de 20 mm, además de una ametralladora calibre 7,62 mm para defensa antiaérea, instalados ambos en una torre de 2 plazas. Puede transportar en su interior a 10 soldados que embarcan y desembarcan por una rampa trasera abatible y que pueden hacer fuego desde el compartimiento de tropas gracias a unos portillos ubicados a los costados del casco. El blindado alcanza una velocidad máxima de 80 km por hora y tiene una autonomía de 570 km. En total se fabricaron 107 unidades que actualmente se encuentran en servicio con el ejército argentino. 2. Cazacarros SK-105A1. El ejército de Argentina incorporó en 1981 120 unidades SK-105 Cuirassier. El SK-105 Cuirassier, diseñado por la fábrica austriaca Steyr en 1967 como vehículo cazacarros. Las características del vehículo hacen que sea considerado un instructor de tanques y suele utilizarse para acciones de apoyo de combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una mejor capacidad mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. El blindado tiene un peso de 17,7 toneladas, alcanza una velocidad máxima en carretera de 70 km por hora con una autonomía de 520 km. Tiene como arma principal un cañón de 105 mm
y como armamento secundario lleva dos ametralladoras ligeras MG-74, variante austríaca de la MG-3 alemana, calibre 7,62 mm, una coaxial al cañón y otra antiaérea montada sobre la torreta. 1, Tanque argentino medio, TAM. El tanque argentino medio, TAM, es un carro de combate del ejército argentino que fue fabricado por la empresa Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado en las décadas de 1970 y 1980. A partir del modelo principal han surgido distintas variantes del mismo, como el transporte de tropas TAM VCTP o el sistema de artillería VCA Palmaria. El TAM fue producido desde 1979 hasta 1995, construyéndose en ese periodo de tiempo un total de 280 tanques. Algunas de las características más relevantes del TAM son peso de combate de 30,5 toneladas, velocidad máxima de 78 km por hora, autonomía de 550 km. El arma principal del tanque es un cañón FMK4 modelo 1L de 105 mm y como arma secundaria lleva una ametralladora MAG de 7,62 mm. En 2016 Argentina mostró dos prototipos modernizados denominados TAM-2C, pero el proyecto se paralizó por falta de presupuesto. En 2021 se anunció que se iba a retomar el proyecto para modernizar 72 tanques al nivel TAM-2C con tecnología israelí. Blindados chilenos. ocho, Transportes acorazados de tropas M113 A1 y A2. El M113 es un vehículo de transporte de personal que ha estado presente en el inventario del Ejército de Chile por 50 años. Los primeros 60 vehículos blindados llegaron al país a fines de la década de 1960 y en 1996 se compra una segunda partida de 128 blindados M113 A2 de segunda mano a Italia, seguida posteriormente por un lote de 14 M113 A2 Plus con pala Dozer, barreminas y lanzafajinas de tubos de polímero con grúa de recuperación para los ingenieros. En 2003 el Ejército de Chile recibe 158 M103 A2 adquiridos de segunda mano a Estados Unidos. En total el Ejército de Chile adquirió 360 vehículos blindados M113 en sus distintas variantes, todos ellos modificados y modernizados por FAMAE. 7, Transportes acorazados de tropas MOWAP Piranha. El Piranha 6x6 es un desarrollo de la empresa suiza MOWAP, fabricado en Chile bajo licencia por las firmas Cardoin y Fábricas y Maestranza del Ejército, FAMAE. El Ejército de Chile recibió originalmente la versión Vehículo Blindado de Combate para Transporte de Tropas, VTP, armados con una ametralladora Browning M2 de 12,7 mm y un lanzagranadas MK-19 de 40 mm, vehículo portamortero de 120 mm, vehículo antiaéreo con sistema Ranta TCM-20 y torre TCM artillado con dos cañones de 20 mm, y vehículo con radar de defensa antiaérea ELTA ELM-2106. Posteriormente algunos carros Piranha 6x6 fueron modificados y transformados por FAMAE en ambulancias, puestos de mando con techo levantado, antiblindaje con torre Kuka armado con un cañón Oerlikon KVA de 25 mm y barreminas con arado Pearson. En total se fabricaron alrededor de 200 blindados 6x6 y 22 blindados Piranha 8x8 para el Ejército de Chile. 6, Vehículos blindados de combate de infantería AIFV y YPR 765. El Ejército de Chile incorporó vehículos de combate de infantería AIFVP y blindados YPR 765 como parte del proceso de equipamiento y consolidación de capacidades de las unidades de infantería mecanizada creadas a comienzos del nuevo siglo. El AIFV y el YPR 765 es un desarrollo de FMC Corporation. Se basa en el exitoso M113 e incorpora una serie de mejoras respecto a este modelo, entre las que destacan
el incremento de la capacidad de fuego, la movilidad y la protección blindada. El vehículo es tripulado por un conductor, un artillero y un comandante, y puede transportar en su cabina a 7 soldados con equipo completo. Desplazan 13,6 toneladas, alcanzan una velocidad máxima de 70 km por hora en carretera y poseen un alcance de 490 km. Disponen de troneras en los laterales del vehículo que permiten a los tripulantes abrir fuego desde el interior de la cabina. Fue seleccionado en la década de 1970 por Bélgica y Países Bajos para renovar el parque blindado de sus ejércitos. El modelo fue construido bajo licencia en cada país. En Bélgica recibió la denominación AIFVB, mientras que en Países Bajos se le denominó como YPR 765. Chile adquirió en el 2006 139 blindados AIFVB procedentes de Bélgica. Los modelos recibidos por Chile corresponden a la versión de transporte de personal con ametralladora de 12,7 mm, con torre y cañón KVA de 25 mm, versión comando, versión telecomunicaciones y versión con pala dozer para unidades de ingeniería. Algunos vehículos de transporte de personal integran el misil Spike LR de 4 km de alcance. Posteriormente se compró 30 blindados YPR 765 de segunda mano procedentes de Países Bajos. 5. Blindados 8x8 NZ LAP 3. En septiembre del 2022, la Armada de Chile empezó a recibir 22 nuevos blindados 8x8 NZ LAP que fueron adquiridos a Nueva Zelanda para equipar a su infantería de marina. Estos vehículos reemplazarán a los 27 blindados de exploración FV-101 Escorpión que se le han dado de baja en el 2023. Los LAP 3 tuvieron un costo de $19,8 millones. Los NZ-LAP fueron adquiridos en el 2003 por Nueva Zelanda, operaron con este país hasta el 2012, siendo desde esa fecha almacenados hasta su venta a la Armada de Chile en 2022. Es decir, estos blindados solo han operado por 9 años desde su compra. Características de los NZ-LAP: largo de 6,98 metros, ancho de 2,83 metros, altura de 2,87 metros y peso de combate de entre 19 y 21 toneladas. Tiene una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero, y transporta a 7 soldados con equipo completo. Como armamento principal lleva un cañón M242 Bushmaster de 25 mm. Como arma secundaria lleva 2 ametralladoras MAG 58 de 7,62 mm. Su blindaje lo protege contra munición de 7,62 mm, pero también se le puede adaptar kits de blindaje de cerámica adicional para soportar el impacto de ametralladoras del calibre 14,5 mm. También posee protección NBQ. Propulsados por un motor de 350 HP de potencia, le permite alcanzar una velocidad máxima de 100 km por hora en carretera. 4. Vehículo de combate de infantería Marder 1A3. El ejército de Chile selló en 2008 la compra de una primera partida de 146 Marder 1A3 de segunda mano que pertenecieron al ejército de Alemania. Posteriormente se efectuaron nuevas compras y el número total alcanzó una cifra estimada de 270 unidades. El Marder es un carro diseñado en Alemania como un vehículo de combate de infantería, rápido, ágil, con buena protección blindada y capaz de entregar cobertura y seguridad a los tanques Leopard 1 frente a unidades enemigas. Los vehículos que recibió Chile pertenecen a la variante 1A3, una versión del vehículo que se implementó entre 1989 y 1998. Las unidades incorporaron blindaje adicional de 1.600 kilos, consistente en placas de acero que se instalaron en la parte frontal, lateral y el techo del casco, para incrementar su protección frente a penetración de munición del cañón automático 2A42 de 30 mm del vehículo de combate de infantería ruso BMP-2. Los Marder 1A3 chilenos cuentan con una torreta equipada con un cañón de 20 mm y una ametralladora coaxial Rheinmetall MG3 de 7,62 x 51 mm. El Marder cuenta con una tripulación de 3 y puede llevar a 6 soldados de infantería con equipo completo. 3. Tanques principales de batalla Leopard 1V.
Los Leopard 1V comenzaron a llegar a Chile en enero de 1999 y el proceso de entrega concluyó en el año 2000. La entrada en servicio de los tanques Leopard 1V constituyó un salto tecnológico de gran importancia para el ejército chileno, puesto que significó un incremento sustantivo de la capacidad disuasiva terrestre. Los Leopard 1 que recibió Chile fueron ordenados por Países Bajos entre 1968 y 1970 y entregados por el fabricante alemán Krauss-Maffei entre 1969 y 1972. Hoy estos tanques tienen ya 50 años desde su entrada en servicio, pero aún así, los Leopard 1V siguen estando a la vanguardia en América del Sur, pudiendo hacer frente sin problemas a tanques vecinos como los T-55 peruanos, los SK-105 Cuirassier bolivianos o los TAM argentinos. El Leopard 1V está armado con un cañón de ánima rayada de 105 mm y lleva como arma secundaria dos ametralladoras MAG de 7,62 mm, una coaxial al cañón y otra sobre una torreta para defensa antiaérea. Chile adquirió un total de 200 tanques Leopard 1V por un monto de $63 millones. 2. Obuses autopropulsados M109A5. El M109 destaca por su movilidad, protección, alcance y cadencia de tiro, que permite apoyar con fuego la maniobra de las unidades de armas combinadas. Tiene 9,1 metros de longitud, 3,18 metros de altura y 3,18 metros de ancho. Pesan 25.500 kilogramos con munición. Su cañón posee un alcance máximo de 18 kilómetros con munición de alto explosivo HE y de 32 kilómetros con munición Baseblade. El ejército de Chile tiene en su inventario 48 obuses M109. Este material de artillería fue seleccionado para equipar a los grupos de artillería de las nuevas brigadas acorazadas que la institución creó como parte del proceso de reorganización, reestructuración y modernización de los componentes de la fuerza terrestre. Chile compró una partida de 24 obuses de segunda mano M109A3 a Suiza a fines del año 2004. Y el país adquirió posteriormente 24 unidades usadas del modelo M109A5 en Estados Unidos. 1. Tanques principales de batalla Leopard 2A4 CHL. Chile compró en el 2006 140 tanques Leopard 2A4 a Alemania por un monto de $125 millones, invirtiendo $112 millones adicionales para el overhaul de los tanques antes de su entrega a Chile. Posteriormente se hizo otra compra, por lo que actualmente se estima que el ejército chileno tiene alrededor de 186 tanques Leopard 2A4 CHL en servicio. La entrada en servicio de Leopard 2A4 CHL significó un incremento significativo de las capacidades disuasivas y una mejora cualitativa de la capacidad acorazada del ejército de Chile, gracias a la introducción de nuevas tecnologías como un sofisticado control de fuego digital con telémetro láser que le permite destruir con éxito blancos en movimiento. El cañón de 120 mm tiene un alcance superior a los 4 km, capacidad de combate nocturno y disponer de blindaje multicapa espaciado que le otorga mayor protección. Tiene una tripulación de 4, conductor, comandante, artillero y municionero. Su armamento principal es un cañón L44 de 120 mm y como armamento secundario lleva dos ametralladoras MG3 de 7,62 mm. Propulsado por un motor de 1500 HP, le permite mover sus 55 toneladas de peso a una velocidad máxima de 72 km por hora en carretera y 51 km por hora en terreno irregular. Su autonomía es de 550 km.